A continuación presentamos la Escuela Dominical, esta vez a cargo del hermano Orlando Ajuchán. Dios les bendiga, amados hermanos, en este precioso día. Damos gracias a Dios por la vida, la salud que nos da, la oportunidad que nos da de reunirnos nuevamente y compartir de su palabra y adorar el nombre de nuestro buen Dios. En este precioso día vamos a aprender algo muy especial, algo de la historia del Antiguo Testamento que nos va a enseñar. Quizás estemos pasando alguna prueba, alguna lucha que se relacione con lo que hoy vamos a aprender. O quizás Dios nos prepare para el futuro, ¿verdad? Para que no cometamos los errores que cometieron los israelitas en su momento. Así es de que antes de continuar vamos a pedirle la dirección a nuestro buen Dios para que nos ayude a entender, comprender y a poder prestar atención a la palabra del Señor. Oremos en esta hora. Señor Jesús, te damos gracias porque has sido bueno para con nosotros. Gracias por tu amor, tu bondad. Señor, ahora nos acercamos a ti para suplicarte que nos ayudes a entender tu palabra. Abre nuestros ojos espirituales, nuestra mente, y que podamos, Señor, atesorar tu palabra en nuestros corazones. Por favor, te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, hoy tenemos un tema muy especial. Nuestro tema es... El tema es la serpiente de bronce, Cristo el dador de vida. Tenemos nuestro texto que dice... El texto es: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Juan 3:14. Bien, gracias a nuestros ayudantes que están ahí con todo el deseo de colaborar para la obra del Señor. Vamos a ver esta primera imagen y es una historia que no siempre se cuenta o se relata en las iglesias, pero tiene un gran mensaje y es parte de todo el tiempo que Israel estuvo en el desierto, ¿verdad? Todas las penas y pruebas que pasaron, muchas y la mayoría de ellos, de estas pruebas y luchas fue por culpa de su desobediencia. Vemos acá una serpiente, es una serpiente de bronce, como decía nuestro tema. Vemos a Moisés, vemos a un niño que ha sido picado por una de estas serpientes que Dios envió. Ahora surgen varias preguntas. ¿Por qué las serpientes? ¿Por qué Dios las envió? ¿Y por qué sufrió el pueblo de Israel? Y eso es lo que vamos a ir aprendiendo y viendo en esta
en esta prédica, en esta enseñanza. Y pongamos atención y vamos a aprender mucho. Y Dios nos quiere hablar en esta hora. Veamos la primera, primer logotipo que tenemos aquí, que yo sé que la mayoría lo hemos visto en muchos lugares, muchas veces en lo que es el ámbito de la salud, con los doctores o en hospitales. Pero veamos qué significa y de dónde surgió y por qué. Dice lo siguiente. Mitología griega. Las alas son representación de los médicos, el bastón simboliza la profesión médica, las serpientes, rejuvenecimiento. Mitología romana. Las alas son las alas del mensajero Hermes. El bastón es un bastón de olivo, era para pedir paz. Las serpientes, las ganancias y las pérdidas en el comercio. Muy bien. Vemos que, en el momento que nos pusimos a investigar sobre esta figura, encontramos que significaba muchas cosas, dependiendo del lugar y dependiendo del tiempo. Y como leímos anteriormente, los griegos lo consideraban algo relacionado con la medicina, mientras que los romanos lo relacionaban con el comercio. Entonces, y así conforme ha ido pasando la historia, lo han ido utilizando para varias cosas. Incluso en la investigación encontramos de que lo usan también brujos y hechiceros. Entonces, tiene varios significados. Pero investigando encontramos este otro ejemplo. Y dice... Esculapio, hijo del dios Apolo, y Coronis, mujer mortal de Grecia. Según la historia, este hombre fue un semidios que trabajaba en la medicina. Entonces hicieron esta imagen, este logo, para recordarlo, ¿verdad? Pero es parte de la mitología griega. Esto lo estamos viendo porque alguien podría pensar de que estos logotipos son sacados de la Biblia o por la historia que vamos a ver hoy sobre Moisés, pero realmente sus orígenes son otros. Son orígenes griegos, orígenes romanos, no bíblicos, ¿verdad? Entonces, para ir ampliando nuestro tema. Bien, ¿dónde fue este problema o esta prueba que Israel tuvo? Si nos damos cuenta, iniciaron acá salieron de cerca de Egipto, del mar Nilo, en el punto número 1, y empezó su travesía por todo el desierto. Y realmente su destino estaba tan cerca, su destino era Canaán, y podían haberlo hecho en una línea recta, ¿verdad? Pero su desobediencia y su falta de fe los hizo caminar, el Señor los hizo caminar para trabajar su orgullo en el desierto. Al igual que nosotros en esta vida, si nuestro orgullo, nuestra vanagloria, nuestra fe tiene que ser trabajada, tendremos que pasar por el desierto. Pero de nosotros depende si ese desierto es corto o es extenso, como fue la historia de Israel, 40 años en el desierto. Vemos que salieron de Ramsés, empezaron su travesía y pasaron por todos estos lugares. Nuestra historia se ubica en el número 13, en la estación número 13, en el monte Hor. Ahora sigamos viendo nuestra diapositiva. Dice lo siguiente.
El relato presenta 4 apartados coloreados: pecado, castigo, conversión y salvación. A manera de introducción de nuestro tema, vemos esos 4 puntos muy importantes de nuestra historia: pecado, castigo, conversión y salvación. Dice lo siguiente. Pecado. El pueblo habla contra el Señor y contra Moisés. Números 21:4. B. Castigo. El Señor envía serpientes abrasadores en contra del pueblo. Números 21:6. Dice el C. Conversión. El pueblo reconoce el pecado e implora la intercesión de Moisés. Números 21:7. Y D. Salvación. El Señor ordena a Moisés la elaboración de una serpiente de bronce. Cuando un israelita picado por la serpiente la miraba, se curaba. Números 21:8 y 9. Muy bien. Vemos estos 4 puntos importantes y en esto se resume nuestra historia. Esto es parte de la introducción, pero si nos damos cuenta, entre el C y el D, el pueblo dice, reconoce el pecado. Y el Señor ordena a Moisés elaborar la elaboración de una serpiente de bronce para la cura de Israel. Muchas veces, para darnos cuenta de nuestro error, pasa mucho tiempo. Y en ese tiempo, el pueblo de Israel tuvo muchas bajas, muchas muertes, muchas familias tristes porque algún familiar había muerto por la picadura de una de estas serpientes. Entonces, entre más rápido reconozcamos nuestro error, más rápido Dios nos va a perdonar y nos va a dar una solución a nuestro problema. Sigamos adelante. Dice. Dios envió juicio de muerte al pueblo por su pecado. Amén. Bueno, antes de entrar de lleno en el tema que es la serpiente de bronce y Cristo el dador de vida, retrocedamos un poquito. Retrocedamos unos días antes de que llegaran a ese lugar. Dice la palabra de Dios de que ocurrió algo muy, muy grande y fue la muerte de Aarón. Dice en Números 20:23, dice, y Jehová habló a Moisés y a Aarón en el monte de Hor, en la frontera de la tierra de Edom, diciendo, Aarón será reunido a su pueblo. ¿Qué significa esto? Que Dios le dijo a Moisés que Aarón iba a morir. Y luego le dijo, toma a Aarón y a Eleazar su hijo y hazlo subir al monte de Hor, ¿verdad? Si vemos, podríamos decir que Aarón tenía un gran problema. ¿Y cuál era su problema? Su vida estaba listo para extinguirse. Dios iba a tomar su vida. ¿Y a quién le gustaría morir? Yo creo que a nadie, ¿verdad? Pero si vemos cómo tomó la noticia Aarón, él en ningún momento renegó, en ningún momento reclamó a Dios. ¿Por qué me vas a quitar la vida? Y él aceptó la voluntad de Dios sin renegar. Mientras que el pueblo de Israel, sus grandes problemas eran comida, agua. Pero no era porque no había agua, no era porque no había comida, sino que era porque había poca agua o porque era la misma comida. Ellos decían que ya se habían aburrido del maná del cielo. Entonces, qué gran diferencia.
Y qué gran diferencia de cómo toma los problemas cada uno de nosotros. Lo vamos a tomar como lo tomó Aarón, que cuando su vida estaba a punto de extinguirse, de terminar, o vamos a tomar esos problemas tan pequeños como la comida que el pueblo de Israel se quejaba porque era lo mismo todos los días. Eso era lo que ellos decían, que ya se habían cansado del maná del cielo. Entonces, vemos las dos diferencias, las dos formas de actuar ante un problema. Sigamos adelante. Dice que Dios envió juicio de muerte al pueblo por su pecado. Dice la siguiente diapositiva. El desánimo y la murmuración fueron las causas del juicio mortal. Números 21, 4 y 5. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? En Números 21, 4. Después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que murmuráramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Muy bien, como decíamos anteriormente, el problema de los israelitas era el pan, el agua y cosas secundarias, podríamos decir, porque sí tenían comida. Lo que pasaba era que ellos se aburrían de comer lo mismo. Pero qué bendición tan grande de que Dios enviaba la comida del cielo. ¿Cómo lo preparaba? No sé. Pero Él, que es un Dios amoroso, que es un Dios bueno, que es un Dios perfecto, me imagino que tenía los nutrientes exactos, necesarios para cada uno, para el niño que estaba creciendo, el anciano que estaba sin fuerzas. Él enviaba lo necesario y lo que se necesitaba, pero el pueblo no lo veía así. Y así nos pasa muchas veces a nosotros. Vemos todos nuestros problemas, pero no vemos las cosas buenas, no vemos las bendiciones que Dios nos ha dado, nos regala cada día. Sigamos adelante. Y dice nuestra siguiente diapositiva. El rodear la tierra de Edom hacia la ruta indirecta y el camino difícil nunca nos debe de sorprender lo difícil del camino de la fe. A través de muchas tribulaciones entraremos en el reino de Dios. Hechos 14:22. Muy bien. Dice nuestro siguiente inciso. El juicio divino trajo serpientes venenosas y murió mucho pueblo. Números 21:6. Leamos qué dicen nuestros textos en Números 21:6. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Si nos damos cuenta, hay dos situaciones importantes acá. La murmuración contra Dios y la murmuración contra Moisés. Y muchas veces nosotros lo hemos hecho. Murmuramos contra Dios y murmuramos contra nuestros líderes, ¿verdad? Ya sea nuestro pastor, los hermanos diáconos, los hermanos ancianos. Y yo estoy seguro de que más de algún momento nos ha pasado. Pero lo que vemos acá es de que Dios se enoja, ¿verdad? Dios, a Él no le gusta la murmuración, no le gusta que nosotros seamos altivos, sino que Él quiere vernos obedientes. Él quiere enseñarnos el camino, Él quiere guiarnos, pero nosotros, lastimosamente, no lo vemos así y muchas veces no actuamos así. Dice que
Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo. Veamos lo que dice la siguiente diapositiva. La primera parte, versículo 6, deja en claro que cada desobediencia recibe justa retribución. Dios es un ser emocional. Él se aira, se regocija, se contrista. En este caso, reaccionó enojado con su pueblo por su falta de fe en él. Amén. Veamos que Dios es un Dios que tiene emociones, así como nosotros, porque nosotros somos imagen y semejanza, y semejantes a Él. Y dice que Él se aira, Él se regocija también, o sea, Él se ríe, pero también se entristece o se contrista. Y muchas veces la mayor parte de la gente dice es que Dios es un Dios de amor y por lo tanto se portan o nos portamos como queramos, que no nos va a pasar nada, ¿verdad? Porque Él es un Dios de amor. Pero olvidamos la parte donde dice que Él es fuego consumidor. Entonces, en esta historia vemos que Él se enojó. Y se enojó bastante. Porque aquí dice que mucho pueblo murió. En este caso dice, reaccionó enojado con su pueblo por su falta de fe en Él. Qué difícil, porque la falta de fe también puede enojar a Dios. Y realmente la fe es un tema muy, muy profundo y que sí nos falta mucho. Para tener fe en Dios y confianza en Dios, dejarle el timón de nuestra vida a Dios, nos cuesta un montón. Lo digo por experiencia propia, ¿verdad? Porque que Él nos diga en dónde trabajar, qué estudiar, con quién casarnos, tomar esas decisiones que son de una vida. Muchas veces no consultamos a Dios, sino que consultamos amigos, a personas, o nos dejamos guiar por la apariencia, por cuánto vamos a ganar, por nuestros intereses. Y no es tan fácil para nosotros dejarle el timón de nuestra vida a Dios, pero Él quiere que nosotros tengamos fe. Si el pueblo hubiese sido obediente, si hubiese tenido fe, si no hubiera murmurado, según dicen los estudiosos de la palabra del Señor, que hubieran llegado en 40 días o un poquito más a su lugar de destino. Pero no, llegaron en 40 años, sufriendo todas las calamidades en el desierto. Y Dios dejó todo escrito para que nosotros no cometamos el mismo error. No nos tardemos en pedir perdón. No nos tardemos en pedir disculpa a nuestro prójimo. Y nos acerquemos a Dios y sobre todo nos acerquemos con fe. Amén. Bien, dice ya vamos a la mitad de nuestra lección y dice el inciso 2. La gracia divina proveyó una solución de vida al pueblo pecador. Números 21, 7 a 9. Leamos lo que dice la palabra del Señor. Inciso A. El pueblo confesó el pecado y pidió la gracia de Dios. Números 21, 7. Vean esa palabra, confesar. Dice David que mientras él escondía su pecado, dice, sus huesos se secaban y él sufría
a causa de ocultar su pecado. También vemos en la historia en la historia de David, que él quiso ocultar un pecado y ese pecado se multiplicó porque tuvo que decir una mentira, luego otra y otra y otra y hacer muchas cosas que a Dios no le agradaba por tal de ocultar su pecado. Pero aquí dice confesar nuestro pecado. Y cuando confesamos nuestro pecado, dice el pecado y Dios da gracia o Dios nos perdona inmediatamente. Dice la palabra del Señor. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Amén. Sabemos que el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Proverbios 28:13. En el caso de los israelitas, todo el pueblo vino y confesó. Imagínense esa escena. Para que eso ocurriera, no fue nada fácil. Tuvieron que haber muerto muchas personas y muchos miembros de muchas familias para poder confesar su pecado, para poder inclinar su rostro y decir, sí, hemos murmurado, hemos hablado contra Dios, hemos hablado contra Moisés. Y porque aquí dice que todo el pueblo, dice, en el caso de los israelitas, todo el pueblo vino y confesó. Y para que esto acontezca muchas veces, Dios tiene que trabajar duramente con nuestras vidas. Pero no esperemos que esto nos suceda, sino que pidamos, acerquémonos inmediatamente a decirle, Señor, perdóname. Y si es a nuestros líderes, también seamos humildes y acerquémonos y digamos, sí, hermano pastor, disculpe, le contesté mal, o no hice lo que me dijo, o no sé, la falta que hayamos hecho, o con nuestro prójimo también, con nuestro vecino, con nuestra vecina. Que Dios nos ayude para poder pedir perdón y el perdón sana. Podemos verlo en este ejemplo, en esta historia. Inciso B. Dios mostró la solución de vida y Moisés la proveyó al pueblo. Números 21, 8 y 9. Muy bien. Aquí vamos a hablar y vamos a aprender los líderes y al decir líderes estamos hablando líderes en la iglesia, pero también hay líderes en la casa, en el hogar. Está papá, está mamá. También hay un liderazgo en el trabajo, ¿verdad? Siempre tenemos alguien a quien ayudar y a quien servir. Entonces, aquí hay algo muy importante que tenemos que aprender. Dice lo siguiente. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Dios dijo lo que había que hacer. Y Moisés lo hizo al pie de la letra. Porque, ¿qué hubiera ocurrido si Moisés, en lugar de hacer una serpiente, hubiese hecho cualquier otro animalito porque a él le gustaba o porque los del pueblo le hubiesen dicho, no, mejor hazte un becerro, o
pon una tortuga en lugar de la serpiente, porque la serpiente es muy, muy fea o no sé, pero no fue así. Moisés hizo lo que Dios le dijo y lo hizo al pie de la letra. Y Moisés hizo, dice el versículo 9, y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Por tanto, fue iniciativa divina guiar a Moisés a la solución exacta que se requería. Los ministros deben tener claro la responsabilidad de hacerlo, todo conforme Dios lo ha establecido. La instrucción de Dios a Moisés no se podría modificar. Tenemos que tener en cuenta y Dios nos insta en esta lección de que debemos ser guiados por Dios. En la iglesia, en el trabajo, en la casa, siempre hay, en determinado momento se hacen algunas reuniones o sesiones para hacer algunos cambios. Si es en la iglesia, pues desde el día que se convoca a una reunión, debemos de empezar a pedir dirección a Dios para preguntarle a Dios qué es lo que tú quieres que se haga en tu casa, qué cambios se van a realizar en tu casa. Debemos de ser guiados por Dios. Y como vemos en este ejemplo, dice que la instrucción de Dios a Moisés no se podría modificar. Dios da instrucciones y debemos seguirlas al pie de la letra. La instrucción más amplia, más segura es la palabra del Señor. Esa es nuestra instrucción más segura, ¿verdad? Entonces, debemos de ser hombres y mujeres de fe, no murmuradores, y ser obedientes a las instrucciones de nuestro Rey. Dice, Cristo fue a la cruz para dar vida a todo el que cree en él. Juan 3, 14 al 17. Inciso A. Cristo sería levantado como la serpiente para dar vida al creyente. Juan 3, 14 y 15. leamos Juan 3, 14, 15, dice. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vemos que Moisés colocó la serpiente como Dios le había dicho. Ahora hay muchas preguntas, ¿verdad? ¿Por qué Dios dio esas instrucciones? Y lastimosamente nuestra falta de fe, si no vemos, no creemos. Y en esta ocasión tuvieron que hacer una serpiente de bronce como las que estaban en el desierto, para que la gente viera la serpiente y pudiera ser sana. Y también otra razón es porque era una figura de lo que venía para el futuro en el Nuevo Testamento, que como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Hay varias diferencias en estos dos casos. Vemos la serpiente que levantó Moisés, una serpiente inerte, una serpiente que nunca cobró vida, una serpiente que después de cumplir su función, pues Dios lo desapareció porque no está en ningún lugar. Y vemos el otro lado,
Cristo levantado en una cruz, con una gran diferencia, que Él resucitó. Él está vivo, Él está con nosotros y Él estará todos los días de nuestra vida. Hay algo que los satanistas, ex satanistas cuentan, que en un tiempo fueron adoradores de Satanás o sacerdotes de Satanás incluso. Ellos en su testimonio cuentan que Satanás les miente y les dice que él mató a Jesús en la cruz y que de que haya resucitado es un mito, y por eso él es el rey y por eso él es el que gobierna este mundo. Pero les dice una verdad a medias, porque el rey vive y vive con nosotros y vivirá para siempre. Él resucitó y Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Así es de que le damos la honra, la gloria a Dios porque Él tuvo misericordia de nosotros y nos dio esa semillita de fe. Y por eso es de que hoy estamos con Él y entendemos su palabra, sentimos su presencia, sentimos su amor. Dice nuestra siguiente diapositiva. La salvación se hace posible cuando el pecador cree en el remedio que Dios ha provisto a través de Cristo. Una actitud de incredulidad cierra la puerta de entrada a la gracia divina, pero un corazón creyente permite el acceso al precioso manantial de vida eterna que ofrece el Salvador. Si nos damos cuenta, fe es lo que necesitamos. Necesitamos más fe. Un hermano decía, y yo lo tomé, pues, tomé su consejo. Decía que la fe hay que ejercitarla. Hay que iniciar con poco para que vaya creciendo esa fe. Y yo lo puse en práctica desde ese día que oí esa prédica. Y empecé con cosas pequeñas, cosas livianas, como un dolor de cabeza, un dolor de estómago. A veces llegaba la hora del servicio y yo con un gran dolor de cabeza. Podía tomarme alguna medicina para el dolor de cabeza, pero yo decía antes de salir de la casa, Señor, tú eres mi sanador y yo voy a tu casa y yo sé que tú me puedes sanar. Y con ese dolor de cabeza y teniendo la medicina enfrente, no me la tomaba. Me iba con ese dolor de cabeza a la iglesia. Y así era, así pasaba. Él me sanaba. Cuando regresaba a la casa, ya no tenía ese dolor de cabeza. Y así empecé a tener cada vez más confianza y más fe en el Señor. Y así podría contarles varios testimonios. Uno de ellos, uno de los más recientes. Un día se enfermó Isaías. Tenía 8 meses, pero no había cumplido el año. Era un bebecito. Y se enfermó gravemente. Y no sabíamos qué hacer. Y empezamos a orar, a pedirle a Dios misericordia. No sabíamos qué tenía. Él tosía, él ya no podía respirar. Incluso hubo una noche que nos quedamos con él sentados a dormir porque cuando él se acostaba se ahogaba. Pero pidiendo la guianza de Dios, fuimos con el médico, un médico que nos recomendaron. Y el médico dijo, dio su análisis y nos dio la medicina. Nos dijo, con esta medicina
Él se va a curar. Regresamos, compramos la medicina y nos costó 60 quetzales. Se la dimos, esa noche él durmió. El día siguiente se fue recuperando hasta recuperarse totalmente. Era a punto de bronquitis lo que él tenía. Pero Dios fue quien nos guió y Dios fue quien dio la cura. Y no estuvo internado, sino que Dios lo cuidó y lo guardó y le dio salud. Así es de que es importante la fe. La fe tiene que crecer cada día más y más. Inciso B. Dios nos amó y nos dio a su Hijo para darnos salvación. Juan 3:16 y 17. Veamos qué dice Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Juan 3:16 es nuestra perla, nuestro regalo. Es un versículo que debemos de tener de memoria todos, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea tenga vida eterna. Es el regalo que Dios ya nos dio, ya lo tenemos, e invitamos al que no ha recibido a Cristo Jesús en su corazón, que lo pida y Dios se va a manifestar grandemente en su vida y va a entender lo que nunca había entendido y va a entender la palabra del Señor. Va a poder entender toda la palabra del Señor y muchas cosas más. Así es de que gracias a Dios por este gran regalo que nos ha dado, nuestra salvación. Y dice, para concluir, El versículo 16 presenta la dádiva de Dios, Padre, aquel único Hijo, que es el resplandor de su gloria y la imagen misma de sus sustancias, fue entregado por nuestras transgresiones. El Padre no lo escatimó, sino que lo entregó por todos nosotros. Romanos 8:32. qué gran regalo, qué gran dádiva de nuestro Dios Padre, dar a su Hijo y Jesús mismo que no se negó porque su amor es enorme, enorme, grande, maravilloso. Damos gracias a Dios por ese regalo tan precioso. Y el regalo y la salvación está para todo aquel que lo desee. Iglesia Puerta de Esperanza, que Dios les bendiga y nos ayude a mantener nuestra mirada en Jesucristo. Feliz domingo. Dios les bendiga, amados hermanos.